Cuando el ser humano está en medio del crisol de la vida, no siempre es fácil mantenerse firme. Es más, con mayor facilidad tendemos a dudar si es que realmente Dios está con nosotros. Es por eso que la lección de esta semana aborda un tema importante en la vida del cristiano, y es la fe. Pero ¿qué realmente es la fe? ¿Será que la fe resuelve todos mis problemas? ¿O es que necesitamos ir un poco más allá para entender qué realmente es la fe? La depresión, la ansiedad, la angustia, o si hay algún problema hoy en tu vida que te está venciendo, quédate conmigo porque esta lección será de gran bendición para ti. Aquí iniciamos el comentario de la Escuela Sabática. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué alegría poder saludarlos una nueva semana, poder estar con ustedes a través de este video donde continuamos aprendiendo más acerca de los crisoles de la vida, pero sobre todo cómo ejercitar nuestra fe para mantenernos firmes en medio de los problemas. Gracias a todos los que en esta semana se unieron a mi comunidad, a todos los que dejaron un mensaje allí en los comentarios del video anterior. Que Dios los bendiga y un abrazo muy grande para aquellos que tal vez están viendo este video con su grupo pequeño, no sé, tal vez en una iglesia, tal vez en un centro médico, donde quiera que estén. Que el Señor los acompañe y desde este lugar yo les envío un abrazo muy grande, esperando pronto darles a todos un abrazo así, físicamente. Así que Dios sea con ustedes. La lección número 8 de la Escuela Sabática lleva por título Viendo al Invisible. Es necesario entender cuál es el punto central de la lección y es la fe. Hablar de la fe. La fe no es algo teórico, la fe es algo práctico, pero necesitamos comprender qué es realmente la fe. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta semana. Me parece una lección interesante. Hay muchas cosas que yo que aprendí en esta semana a la hora que hice el estudio y que me gustaría compartirlo con ustedes. Así que hagamos juntos una oración para poder empezar. Querido buen Dios y Padre, gracias por tu palabra. Siempre llena nuestros corazones, siempre nos anima, nos alienta, nos fortalece. Y sé que en esta semana no será la excepción. Así que te pido que nos ayudes en el estudio que vamos a iniciar ahora. Que seas tú, oh Padre, quien nos hable, quien nos aliente, quien llene nuestros corazones. Así que quédate con nosotros, allí con mis amigos, al otro lado de esta pantalla. Yo no sé si están en una casa, si están en un hospital, si están en una prisión, si están tal vez en un trabajo, en un edificio, donde quiera que se encuentren, Señor. Tu presencia los acompañe e inunde sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. El día domingo de la lección lleva por título La extravagancia de nuestro Padre. Hay una expresión que muy a menudo uno escucha y es la siguiente, ¿no? Si Dios realmente me ama, entonces Él no habría permitido que pase esto. ¿Y escuchaste eso? O tal vez alguna vez tú fuiste quien dijo eso. ¿Sabes? Cuando hablamos de lo que Dios hace frente a lo que yo quería, hay un tema importante y es el tema de la fe. A veces nosotros dudamos de Dios por una cuestión interesante y es que no entendemos qué realmente es la fe. Cuando tú vas al libro de Hebreos 11, el concepto de fe no está en el versículo 1. Escúchame bien esto. El concepto de fe no está en Hebreos 11:1. El concepto de fe está en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros nos quedamos con la expresión, la fe es esperar de que todo me va a ir bien. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Perfecto, muy bueno. Pero a veces eso genera en el ser humano un concepto esperanzador de que sí o sí va a suceder. Pero cuando las cosas no suceden, uno se chasquea. Y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió? Pero si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, pero hay un concepto más allá que eso.
Un concepto que fue puesto en la práctica y está en los héroes de la fe. Está en Abel, que teniendo fe y siendo un hombre de fe, murió asesinado. ¿Quién dice que los que tienen fe no mueren asesinados? ¿Quién dice que los que tienen fe no mueren injustamente en una cárcel como Juan el Bautista? ¿Tú no crees que Juan el Bautista oraba para que Dios lo librara de la cárcel? ¿Y por qué Dios no lo hizo? ¿Porque no tuvo fe? ¿O es que a pesar de la fe muchas veces tenemos que morir en la cárcel? ¿O es que a pesar de la fe muchas veces morimos asesinados? La fe no se trata de que Dios haga todo lo que yo quiero. Si podemos definir la fe, yo escribí aquí lo siguiente, quizá pueda ayudar a ustedes este concepto de fe, pero la fe es el acto de voluntad humana de confiar totalmente en Dios. Quiero empezar por eso. Es el acto de voluntad nuestra de confiar completamente en Dios. ¿Qué significa confiar completamente en Dios? Que aun cuando no entiendas lo que está pasando, tú estás con Dios no por lo que Él va a hacer, sino por quién es Él, que es diferente. Segundo concepto que agregué aquí. La fe tiene que ver con la evidencia pasada que ya existe, que nos permite en este momento disfrutar de las bendiciones eternas. Mejor dicho, la fe no es ciega. Dios jamás te va a pedir que confíes en algo que no existe. Una cosa es tener evidencias, otra cosa es tener demostraciones. La fe no se ejerce cuando hay una demostración, sino cuando ya hay una evidencia pasada. Bueno, hay una evidencia de que Dios obró una vez y que lo puede hacer otra vez. Si yo tal vez hoy estoy atravesando un momento donde una enfermedad está acabando con mi vida, ¿qué significa que yo tenga fe? Que porque yo sé que Jesús sanó a miles de personas, también lo puede hacer ahora conmigo. No sé si lo hará, pero sé que puede hacerlo, que es diferente. Eso es la fe. Mi fe no se mueve en lo que Él va a hacer. Mi fe se mueve en quién es Él y lo que Él puede hacer, que es diferente. Y finalmente, la fe incluye la decisión de vivir e incluso de morir por nuestras convicciones. Esto es importante. Por eso ves a un Abel que es asesinado, por eso ves a un Juan el Bautista que muere en una cárcel injustamente. ¿Por qué? Porque no eran personas de fe, eran personas de fe. Pero si tú te das cuenta, todos los héroes de la fe no están aquí porque las oraciones fueron respondidas, sino porque su testimonio de caminar como quien ve al invisible se mantuvieron firmes al lado de Dios. Eso es lo que realmente muestra en la práctica qué es la fe. Por eso, la fe no es abstracta, la fe no es teoría, la fe es real y necesitamos experimentarla. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el día domingo de la lección nos lleva el texto de Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Si uno lee los versículos anteriores, va a darse cuenta de que Pablo está hablando acerca de la fe. Y Pablo dice algunas cosas interesantes sobre esto. Yo quiero invitarte a leer juntos el versículo número 28 que dice así: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cosas importantes para resaltar. En primer lugar, dice que a los que aman a Dios. Entonces, el cristiano necesita aprender a amar a Dios. Ahora, no se ama obedeciendo los mandamientos, sino que los mandamientos son en respuesta al amor que ya tenemos por Dios. Dice Juan capítulo 14, versículo 15. Para amar a Dios yo necesito conocer a Dios, porque 1 de Juan 4:8 dice: el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, yo necesito ser impresionado por el amor de Dios hacia mí. Ahora, ¿cómo funciona esto? Cuando yo voy hacia Dios, cuando estudio la palabra de Dios para conocerlo. Si no lo conozco, no hay relación. Si no hay relación, no hay confianza. Si no hay confianza, no hay amor.
Por lo tanto, esto es práctica. Y lo que Pablo dice con respecto a los cristianos que aman a Dios es que todas las cosas que le pasan a los cristianos que aman a Dios siempre son para bien. Centrémonos en esta frase, todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas? ¿Qué involucra todas las cosas? Todo es todo. ¿Qué es todo? Momentos buenos, momentos malos. Todo, momentos alegres, momentos tristes. Todo es todo, amigo. O sea, si tú eres realmente un cristiano que está convencido que ama a Dios, entonces todo lo que te está pasando, porque Dios lo dice en su palabra, es para tu bien. Incluso las aflicciones. Incluso el crisol que hoy tú vives. Cuando tú lees el versículo 18 de este capítulo, dice, todo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, Pablo aquí está hablando de los crisoles. Y Pablo dice, todas las cosas son para bien, incluso las aflicciones para aquellos que aman a Dios. Y esto es, dice, conforme al propósito de Dios. Mira esto. La palabra propósito en el idioma griego es prótesis. Y esta palabra prótesis aparece también en Romanos 3:25. ¿Y sabes de qué habla Romanos 3:25? Del sacrificio de Jesús. Por lo tanto, el propósito de Dios es tu salvación. Y todas las cosas que Él permite en la vida de aquellos que aman a Dios son cosas importantes que van a ayudar al ser humano a ser salvos. Dios está preocupado por tu salvación. Y todas las cosas ayudan a encaminarse rumbo a tu salvación. El versículo número 29 dice así: a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a su imagen o a la imagen de su Hijo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque las aflicciones tienen como consecuencia o como objetivo que nuestro carácter sea semejante al Hijo de Dios. Por eso yo te mencioné en el video anterior, no es que estar de prueba en prueba, de aflicción en aflicción nos va a salvar, pero es a través de las aflicciones que nuestro carácter se moldea. Y al moldearse nuestro carácter, por lo tanto, nos ubicamos más cerca del carácter de Dios. Para eso Dios nos predestinó, para la salvación. Aquí no habla de otro tipo de predestinación. Dios nunca tuvo otro propósito que no fuera la salvación del hombre. Y a partir de ese versículo, Pablo empieza ahora a hablar un poco del plan de la salvación. Versículo número 30 dice, y a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a ellos también glorificó. Aquí está hablando del proceso de la salvación. Dios te llama y tú aceptas el llamado de Dios. Ahora, cuando tú aceptas el llamado de Dios, Dios te imputa su justicia. Y dice, Él es justo, no por sus méritos, sino por mis méritos hechos en la cruz del Calvario por este pecador. Ya justificado, yo empiezo mi proceso ¿de qué? De santificación. Mejor dicho, de perfeccionamiento. ¿Perfeccionamiento hacia qué? Perfeccionamiento hacia tener el carácter de Cristo en mi vida. ¿Cómo logro eso? A través de los crisoles. ¿Para qué? Para que al fin pueda yo ser glorificado. Interesante. Pablo lo que nos está mostrando en estos versículos es el plan de la salvación. Y el versículo número 31 es importantísimo porque dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Si Dios quiere salvarte, si Dios te llamó para justificarte, para santificarte y para glorificarte. Entonces, ¿quién va contra eso? Si Dios quiere que pases por los crisoles para que luego de eso seas otra persona, ¿quién contra eso? Nadie. El versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Jesús mismo es el ejemplo
de alguien que fue entregado por su Padre, si el Padre mismo entregó a su Hijo para morir por nosotros, entonces, ¿cómo no pensar que Dios no nos quiere dar la salvación? Cuando uno lee el texto 32 de una manera aislada, uno llega a pensar que se trata de que Dios tiene que darte todas las cosas que tú pidas. Y no es así, no está hablando de eso. Habla de todas las cosas en relación a la salvación. ¿Qué significa eso? Que si hay que atravesar un crisol, que si hay que atravesar una aflicción en la vida, todas esas cosas son importantes para tu salvación. Eso es lo que el texto nos quiere decir. Por eso, medita sobre la verdad de que Dios dio a su Hijo para morir en tu lugar. Piensa, por favor, de qué manera hoy el Señor está buscando pulir tu vida a fin de que no sea más ese carácter que reniega cada día, que se impacienta con rapidez, que habla palabras malas, que miente. Piensa en las maneras como Dios hoy está llamando tu atención para transformar tu carácter. Vamos al día lunes de la lección que lleva por título En el nombre de Jesús. Bueno, cuando nosotros oramos, siempre terminamos diciendo eso, ¿verdad? En el nombre de Jesús, amén. Pero ¿qué significa en el nombre de Jesús? Es más, hay un texto que está en el versículo 14 de Juan 14 que la lección nos invita a leer, que dice así: si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Y allí surge la pregunta, pero si yo pedí esto y Dios nunca lo hizo, pero si yo pedí lo otro y Dios nunca respondió, este versículo está mal, o no lo entendí, o simplemente no lo escribió Juan y alguien más escribió esto acá. ¿Por qué cuando yo pido no recibo? ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Esta pregunta es muy común entre nosotros. Pero esa es la cuestión cuando el ser humano lee el texto de forma aislada. Cuando hablamos y queremos entender por qué no siempre recibimos lo que pedimos, hay dos cuestiones que hay que entender. Número uno es el contexto del versículo. Y quiero que leamos desde el versículo número 12, que dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿cuál es el contexto del versículo? ¿De qué está hablando esto? ¿Está hablando de que Dios quiere darte todas las cosas? No. Dios está hablando aquí de algo específico, y es la obra de Él, mejor dicho, la predicación del Evangelio. Lo que está hablando aquí Jesús es de la misión. Y en el contexto de la misión, Él dice a los discípulos: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Por lo tanto, no se trata de pedir para que me dé cualquier cosa que yo quiera. Se trata de pedir en el contexto del cumplimiento de la misión que tiene un propósito. Que lo que yo pida no sea para vanagloriarme. Que lo que yo pida no sea para enriquecerme. Que lo que yo pida no sea para ser la estrella de la iglesia, sino que lo que yo pida sea únicamente para glorificar el nombre de Dios. Allí es cuando dice: si algo pides en mi nombre, entonces yo lo hago. Pero ya entiendes ahora el contexto. Ahora, ampliemos un poquito el contexto, porque es cierto, hay otros versículos donde Dios dice: pedid y se os dará, buscad y vas a encontrar, pide y yo te doy. Mira, ¿sabes qué es lo que está pasando? ¿Por qué muchas veces no recibimos lo que pedimos? Y esto es un punto agregado a lo que ya hemos estudiado en este momento. Se trata, amigos, de que el problema es que no estamos preparados para recibir lo que Dios quiere darnos. Mejor dicho, el problema no es Dios. El problema somos nosotros, que nuestra conducta nos impide recibir lo que Dios quiere darnos. Que nuestra desobediencia a los mandamientos nos impide recibir lo que Dios quiere darnos. Que nuestro orgullo que nos ha llevado a pelearnos con los demás y que no pedimos perdón, nos ha llevado a no recibir lo que Dios quiere darnos.
que nuestro pecado no confesado, que está guardado en el corazón, que nadie sabe, nos impide recibir lo que Dios quiere darnos. Yo te pregunto, ¿de quién es el problema entonces? ¿Es de Dios? ¿O eres tú? ¿O soy yo el problema? Ese es el problema. Que sí, Dios está dispuesto a darnos, pero mi amigo, mi amiga, por eso la lección dice en el día lunes, ¿qué cosas de mi vida podrían obstaculizar el cumplimiento de estas promesas para mí? ¿Qué cambios debo hacer en mi corazón para poder recibir lo que Dios quiere darme? Por lo tanto, amigos, en el nombre de Jesús significa que todo lo que nosotros pidamos, ya sea en el sentido del evangelismo, como está el contexto de Juan 14, ya sea en algo que tenga que ver con mi restauración familiar, con un tema de salud, con un tema laboral, con un tema académico, con un tema relacional, todo lo que yo pida se dará no por mis méritos y tampoco para gloriarme, sino que se dará por quien es Jesús. Por eso oramos en el nombre de Él, por quien es Él, por lo que Él ya hizo por mí, es que nosotros podemos tener la certeza de que eso puede llegar a pasar. Porque mis méritos no son suficientemente nada para poder obtener algo. Todo es por Él. Por eso oramos en el nombre de Jesús. El día martes de la lección lleva por título El poder de la resurrección. Es interesante hablar de este punto dentro del tema de la fe. ¿Por qué? La resurrección en el mundo cristiano, por lo menos en el mundo adventista, como nosotros lo entendemos, es de mucha esperanza, o sea, llena de esperanza. Y eso es importante porque la Biblia nos habla acerca de que fue a través de la resurrección de Jesús que nosotros podemos ser legalmente justos ante Dios. Porque claro, si Jesús nunca hubiera resucitado y hubiera quedado muerto, Satanás habría vencido probablemente. Pero fue la resurrección de Jesús, el hecho de que haya vuelto a la vida y de que se siente en el trono con el Padre, que a nosotros no solamente nos da la esperanza de que un día vamos a resucitar también, sino de que tenemos a nuestro lado el poder de Dios. Ese poder que levantó a Jesús de los muertos es un poder que ahora está también a nuestra disposición. Y vamos a entender esto leyendo el libro de Efesios, capítulo número 1, versículos número 18 en adelante, que dice así: que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. En primer lugar, esto dice que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. ¿Por qué los ojos del entendimiento? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Lo que Pablo intenta decirnos es, por favor, necesitas ver lo que Dios está haciendo con una visión más amplia. Yo te dije, te comenté esto en la lección anterior, si no mal recuerdo. Lo más importante del problema que enfrentamos no es el problema. Lo más importante del problema ni siquiera soy yo, sino que lo más importante del problema es aprender a ver a Jesús en medio del problema. No se trata de que veas solo una pieza de un rompecabezas. Se trata de que puedas ver todo el cuadro completo para ver qué es realmente la imagen que tienes al frente. En ese sentido, lo que Pablo dice es: abran su mente, amplíen su visión, vean un poquito más allá de lo que ahora están viendo. ¿Para qué? Para tres cosas. Número 1, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Mejor dicho, una de las bendiciones de ampliar la visión es tener esperanza. ¿Y sabes qué es esperanza? Esperanza es fe, pero también es seguridad. Interesante. Segunda cuestión del por qué debemos abrir nuestros ojos del entendimiento, para poder
saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Y en tercer lugar, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y esto es interesante, porque yo no voy a hablar de los 3 puntos, pero voy a hablar del primero, que es la resurrección, porque eso va de acuerdo a la lección. Pero el tercero dice, el poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Mejor dicho, cuando el ser humano amplía su visión, amplía su entendimiento, no solamente tiene esperanza en su corazón, sino que al mismo tiempo tiene un poder especial. ¿Cuál es el poder especial? Dice el versículo 20. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Por eso te mencionaba, la fuerza, el poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que hoy Dios ha colocado para ti. ¿Qué significa esto? Que si en este momento hay alguna faceta de tu vida donde estés necesitando del poder de Dios, ten la certeza de que ese poder Dios ha colocado en ti para que resuelvas todo lo que hoy necesita ser resuelto. ¿Por qué? Porque la resurrección no le dio a Jesús cualquier clase de poder, sino el poder de gobernar y de proveer todo lo que su pueblo necesitara por toda la eternidad. Por lo tanto, si tú hoy atraviesas una situación difícil en tu vida, un obstáculo que no puedes superar, o tal vez hay una faceta en tu vida en la cual necesitas ser restaurado, hay un poder que Dios quiere usar en tu favor. Necesitas fe, necesitas perseverancia y necesitas hacer que tu vida esté de acuerdo a la voluntad de Dios para que ese poder sea derramado en ti y puedas finalmente resolver aquellas facetas de tu vida que aún necesitan ser resueltas. El día miércoles de la lección lleva por título Echar toda vuestra ansiedad. Vamos a la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice así: Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este texto es tan similar a lo que David escribió en el libro de Salmos, en el capítulo número 55, en el versículo 22. Hay un texto también que llama mucho la atención, que dice así: Echad sobre Jehová tu carga, y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Mira, hablemos un poquito de la ansiedad. La ansiedad, desde un punto de vista psicológico, se puede ver como una experiencia emocional fuerte. Una experiencia emocional, diría yo, bastante compleja. Aunque en sí la ansiedad no es algo pecaminoso, algo malo, lo que sí llega a ser muy malo es tener un trastorno de ansiedad. Cuando hablamos de la ansiedad, amigos, hablamos de un estado emocional tan complejo que el punto central en la ansiedad es el miedo, es el temor. Es el miedo a que algo no salga como quieres. Es el miedo a que tal vez las cosas te vayan mal en el futuro. Ese miedo es el eje central de la ansiedad. Solo que cuando el ser humano no puede resolver eso, lo que ocurre ahora ya no es simplemente una ansiedad, es un trastorno de ansiedad. ¿Y qué es un trastorno de ansiedad? Básicamente es acompañar ese miedo, pero ahora con sufrimiento. ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a esto? ¿Qué es lo que Dios nos dice con respecto al tema del sufrimiento? Mira, hay una cita
del espíritu de profecía que me llamó mucho la atención. Está en el Camino a Cristo, página número 104. Nos dejamos invadir por muchas preocupaciones prestadas. Abrigamos muchos temores y expresamos tal peso de ansiedad que cualquiera podría suponer que no tenemos un Salvador compasivo y misericordioso, dispuesto a oír todas nuestras peticiones y hacer nuestro auxilio presente, constante en todo tiempo de necesidad. ¿Sabes cuál es el problema con la ansiedad? Es que no solamente nos afecta físicamente, emocionalmente y espiritualmente, sino que también nos lleva a dar un testimonio errado hacia los demás. Hace creer a los demás que Dios no puede vencer la ansiedad entonces, porque hay un cristiano que se llama fulano y que no puede vencer su ansiedad. Yo no digo que en algún momento de tu vida estés ansioso. Yo creo que todos experimentamos un poco eso. Pero ahí entra justamente el tema de la fe. ¿Por qué? Porque la fe no es que va a quitar tu aflicción. La fe no va a quitar tu preocupación, mas sí la fe va a quitar tu ansiedad en la aflicción que estás pasando. Todos tenemos aflicciones, amigos. Todos enfrentamos pruebas, luchas, problemas, pero yo no puedo vivir ansioso con todos esos problemas que tengo. Yo no le estoy pidiendo a Dios que quite todos mis problemas, porque yo sé que Él puede. Y si quiere hacerlo, lo hará. Pero yo necesito pedirle a Dios que no caer en un estado de ansiedad que se pueda complicar como un trastorno de ansiedad y que lleve mi vida con miedo, que lleve a experimentar las cosas con sufrimiento. No podemos llegar a ese punto. Es más, el texto mismo dice, echa tu ansiedad sobre Él. No porque Él va a quitar tu angustia, sino porque Él tiene cuidado de ti. Por esos salmos que habíamos leído hace un momento, dice exactamente lo mismo. Salmo 55, versículo 22, donde Dios no dice que va a quitar a un lado nuestra ansiedad. Dice, echa tu carga. Pero no dice Jehová va a quitar tu carga. Echa tu carga. Él la sostiene. No la quita, pero Él la sostiene. Porque Él no va a dejar siempre caído al justo. Porque los justos también caen. Los justos también se desaniman. Los justos también muchas veces son tirados de un lado a otro. Que de paso esa es la palabra para ansiedad de 1 de Pedro capítulo 1. Esa es para capítulo 5. Esa es la palabra. Ansiedad, ser tirado de un lado, de otro lado. Por lo tanto, Dios te dice, mira, no puedes vivir así. No puedes vivir con sufrimiento en tu vida pensando qué va a pasar mañana. Yo te voy a acompañar en tu aflicción, pero que tu fe te lleve a creer de que yo existo, de que yo te voy a ayudar, porque la ansiedad llega a ser una preocupación excesiva por el futuro, que al mismo tiempo es un significado de que, bueno, no confío en Dios, me da miedo lo que Dios haga, o simplemente Dios no está conmigo, por eso tengo miedo ahora de lo que va a pasar mañana. No puedes experimentar eso. Por eso, amigos, la ansiedad incluso muchas veces necesita ser tratada. Yo no sé si hablo para alguien que está en un cuadro de ansiedad que no puede salir, o si ya ha sido diagnosticado con un trastorno de ansiedad. Mi amigo, Dios cuida de ti. Dios cuida de ti porque te ama, porque eres su hijo, eres su hija. Nunca te va a dejar, nunca dejará caído al justo, porque todas las cosas ayudan para bien a quienes aman a Dios. Guarda esa promesa en tu corazón. El día jueves de la lección lleva por título Continúa siendo fiel aún cuando no puedas ver a Dios. ¿Sabes? Esa es una cosa importante dentro de la vida cristiana. Esto es caminar viendo al invisible, sostenerse viendo al invisible. Porque se trata exactamente, mi amigo,
de que tú vayas hacia adelante, aun cuando físicamente no puedas ver a Dios, pero ya la demostración, ya la evidencia de lo que Él ha hecho en la vida de muchos y que ha hecho también en tu vida, sea el soporte para continuar siguiendo adelante. Si Dios ya obró en tu pasado, ten por seguro que volverá a obrar en el futuro. El texto está en Isaías capítulo 40 del día jueves de la lección, donde Israel muestra algunas preguntas que más que preguntas es un poco de dolor que siente. Claro, a raíz de sus pecados, a raíz de las decisiones que ellos habían tomado. Pero es interesante justamente lo que dice el versículo número 27. ¿Por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí, Dios, pasó mi juicio. Mejor dicho, el pueblo sentía la ausencia de Dios. El pueblo sentía que Dios se había olvidado de ellos. Yo no sé si tú ya experimentaste eso en algún momento. No sé si en algún momento en tu vida has sentido que Dios se escondió de ti, que Dios se olvidó de ti. Y que ya Dios pasó por alto tu vida y fue tras la vida de otra persona. Pero te digo, ¿tú crees que Dios se olvidó de ti? Hay un himno muy lindo que es el 183. No me olvidé de ti. Aunque las cosas de este mundo parecen que te llevan a dudar de Dios, te llevan a creer que Dios no está más contigo, Dios no se olvidó de ti. Porque en realidad Dios nunca se olvida de sus hijos. Pero muchas veces Dios permite los crisoles de la vida para que en medio de ellos tú puedas ver con más claridad la persona de Dios. El versículo número 28 habla de la fe justamente y dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Qué está haciendo aquí Dios con el pueblo? Prácticamente le está diciendo: miren, hay evidencia de que yo existo y es la creación del mundo. ¿Acaso ya se olvidaron que yo soy el creador? Eso es fe justamente. Por eso lo que Dios te dice hoy es: ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes miedo? Si yo ya obré en tu pasado, si yo ya hice un milagro en tu pasado, ¿por qué dudas de que pueda hacer eso otra vez? ¿Ya no viste lo que hice? ¿No crees que puedo volver a hacerlo en tu vida? Esas son las palabras de Dios para nosotros. El versículo número 30 dice: los muchachos se fatigan, los jóvenes se cansan, flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Mira esto. Los que esperan en Jehová. ¿Y qué es esperar en Jehová? Esperar es permanecer en Jehová. Y permanecer es estar cada día con Jehová. Permanecer no es venir un día a ver a Jehová. Yo te dije eso en la primera lección, o mejor dicho, en la lección número 1 de la escuela sabática de este trimestre. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que vive, el que permanece, el que espera en Jehová, es el que tiene al Omnipotente de su lado, no el que visita, no el que va de vez en cuando a Dios, no el que cuando tiene problemas lo busca. No. Dejemos de pensar que Dios es una herramienta que hay que usarla cada vez que hay problemas. Dios no es eso. Dios es un Padre de amor dispuesto a tener una relación personal contigo y que en medio de la permanencia tú conozcas quién es Él y que entiendas la voluntad perfecta, buena y agradable para tu vida. Eso es. Por eso dice: los que esperan en Jehová, los que permanecen en Jehová, no los que vienen apresuradamente. Muchas veces tenemos la costumbre de orar apresuradamente, leer la Biblia apresuradamente, hablar de Dios apresuradamente. ¿Tú crees que así uno va a ejercitar su fe? ¿Tú crees que así uno va a entender la voluntad de Dios buena, perfecta y agradable? No. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas.
Levantarán alas, porque muchas veces nos caemos, pero en Cristo Jesús levantarán nuevas alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabes? La lección de esta semana tiene como punto principal entender que la fe es un principio importante dentro del crisol de la vida. Porque sin fe tú no puedes agradar a Dios. Más bien es la fe la que te motiva y te lleva a confiar plenamente en Él, a aceptar su voluntad y cualquiera que fuere la consecuencia o el desenlace final, tú sigues amando a Dios. Porque tu amor por Dios no se trata de lo que Él haga, sino que se trata de lo que Él ya hizo en tu vida y de lo que Él puede hacer de ahora en adelante. No permitas que tu ansiedad te venza. No permitas que tu ansiedad te lleve a un estado de miedo, de dolor y de sufrimiento, donde Satanás se goza, pero Dios sufre contigo. En el nombre de Jesús, coloca tus aflicciones en Él. Deja tus cargas a Él. Y aunque el problema no desaparezca, por lo menos estarás tranquilo, tranquila de no estar angustiado. ¿Por qué? Porque Dios controla tu vida, Dios controla el futuro y todo lo que Él permita será bueno. Porque todas las cosas suceden para bien para aquellos que aman a Dios. Si tú amas a Dios, no dudes de lo que Él hace, sino que camina como quien ve al invisible. Tómate de su mano, porque en esta tierra somos peregrinos, somos extranjeros, pero buscamos una patria mejor y esa es la patria celestial. Aférrate a Dios, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Si te gustó este video, compártelo con alguien que lo necesita y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Conmigo será hasta la siguiente semana. Nos vemos.